Muy buenos días, chicos. Hoy día vamos a realizar el solucionario del examen de admisión de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, tomado el domingo 23 de julio, o sea, el día de ayer. Vamos con el bloque A, que es el bloque donde se nos va a presentar más preguntas de biología. Muy bien, vamos con la pregunta número 1. Nos dice: el mecanismo darwiniano de la evolución por selección natural consiste en 4 observaciones, excepto, muy bien, hay que recordar que en el tema de evolución Darwin se enfocaba sobre la descendencia, o sea, sobre la producción en este caso de las descendencias, de las generaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos hablaba él? Nos decía que de hecho iba a haber una sobreproducción, es por eso que gracias a la sobreproducción se iba a producir la lucha por la supervivencia, porque iba a haber mayor aumento de la población y los recursos iban a disminuir. Entonces, la supervivencia del más apto. Entonces, de hecho que iba a haber una variabilidad, una diferenciación genética, y lo que iba a hacer que la especie sobreviva los periodos largos de tiempo iba a ser el éxito reproductivo. Eso es lo que iba a hacer que la especie se siga manteniendo. En cambio, mutaciones todavía él no hablaba. ¿Por qué? Porque en este caso él decía que iba a haber diferenciaciones genéticas. Quien ya hablaba de las mutaciones era Dosansky y Hugo de Bryce, que en este caso ellos realizaron la teoría neodarwinista, cuando ya hablaban de las mutaciones. Muy bien, entonces nuestra respuesta sería la C. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la pregunta número 2. Nos dice: con respecto a la biotecnología, relacionar adecuadamente. Muy bien, chicos, vamos a ver lo que nosotros ya conocemos, que es lo que siempre escuchamos: clonación y transgenia. ¿Qué es la clonación, por ejemplo? La clonación es una copia genéticamente idéntica. En este caso, un individuo, yo voy a sacar una copia genéticamente idéntica para otro individuo. Es como decir que si fueran gemelos. Este caso se hizo, por ejemplo, con la oveja Dolly. Entonces tenemos que, vamos a ver, la 2 es la B. Vamos con lo que es la transgenia. La transgenia, que también es una de las invenciones que se hizo de los primeros avances de la biotecnología, es la transferencia de genes, o sea, la modificación de genes. En este caso, que tenemos que la 3 va a ser la D. Muy bien. Ahora, ¿de qué trata entonces el genoma? Nosotros sabemos que el genoma es el conjunto de todos los genes. Por eso nos dicen genoma del ser humano, el genoma de los monos es idéntico, porque estamos comparando todos los genes que tienen estos individuos. Muy bien, entonces tenemos que la 4 es la A. Y por ende, entonces, la terapia génica, como dice su nombre, terapia, o sea, es la corrección de los genes. Entonces tenemos nuestras alternativas: es 1C, la 2B, la 3D y la 4A, que sería la alternativa B. Muy bien, chicos. Seguimos. Vamos con la pregunta número 3. Nos dice: indicar la base pirimidina del ADN que está generalmente ausente en el ARN. Hay que recordar que tenemos dos tipos de bases: las pirimidinas y tenemos las púricas, o las purinas también, como se le dice. Muy bien. Las pirimidinas van a ser 3. Hay que recordar que siempre van a ser 3 las pirimidinas. En cambio, las purinas van a ser solamente 2. ¿Qué vamos a tener? A las purinas vamos a tener a la adenina y a la guanina. Hay que recordar que ellos dos tienen 2 anillos cíclicos en su estructura. En las pirimidinas vamos a tener a los demás, que es citosina, timina y el uracilo. Pero nos dice que está generalmente ausente en el ARN. O sea, ¿qué base nitrogenada, que es pirimidina, no encontramos en el ARN? Lo que encontramos en el ARN es citosina. Encontramos en este caso las purinas, adenina
y guanina. Pero lo que no encontramos es timina. ¿Por qué? Porque el ADN es el que tiene exclusivamente, este pertenece al ADN, mientras que en el ARN no. El ARN lo que vamos a encontrar es uracilo, que es el que reemplaza la timina. Entonces nuestra respuesta va a ser la C. Nos indica la base primida del ADN que está generalmente ausente en el ARN. Timina. Nosotros no vamos a encontrar timina. Muy bien. Pasamos a la número 4. Si las células somáticas de las gallinas tienen 78 cromosomas, señalar cuántos cromosomas tendrá un óvulo de gallina. Hay que recordar que las células somáticas son células no sexuales y por ende son diploides. ¿Qué quiere decir entonces? Que vamos a tener que 2n es igual a 78. En cambio, un óvulo de gallina, que es un gameto sexual, es un gameto, o en este caso una célula sexual, son haploides. Cuando ya terminan el proceso de la gametogénesis, resultan ser haploides, porque luego cuando se fusiona con el espermatozoide, ahí recién van a formar una nueva célula denominada cigoto. El cigoto ya es recién un diploide. Entonces en este caso vamos a tener la mitad. Como es haploide, vamos a tener la mitad del número cromosómico, que sería 39. Entonces nuestra respuesta es la C. La C de casita. Muy bien. Seguimos, chicos. Vamos con la número 5. Dice, el tracto digestivo de los tiene un ciego que le sirve como cámara de fermentación y área de absorción. Esta especialidad de que se forma como cámara de fermentación y área de absorción, dicha estructura es característico de los herbívoros. ¿Pero de qué clase de herbívoros? En la clase de los herbívoros rumiantes. Los herbívoros rumiantes, en base a la estructura denominada rumen, es donde va a actuar como cámara de fermentación y va a darse la absorción de los nutrientes. Hay que recordar que estos herbívoros son especializados por lo que es consumo de plantas, absorción entonces de nutrientes vegetales. Tenemos nuestra clave, la C, herbívoros rumiantes. Vamos con la número 6. Nos dice, el coxis y el vello corporal del ser humano son estructuras de tipo. El coxis resulta en este caso luego del desarrollo embrionario. ¿Por qué? Porque el coxis es la fusión de las últimas vértebras, en este caso del ser humano. ¿Cómo es que se origina? Luego de la cuarta semana del desarrollo embrionario, o sea, después de la cuarta semana a más, el coxis se va desarrollando porque es una fusión de las vértebras, como les vengo diciendo. Pero, o sea, originalmente, si no se hubiesen fusionado las vértebras, ¿qué sería? En el desarrollo embrionario, el ser humano forma cola. Pero eso se nota solamente hasta la cuarta semana de desarrollo. Luego, más adelante, ¿qué va a pasar? Esa estructura que forma como si fuera una cola se va a atrofiar y se va a fusionar. O sea, permitiendo que ya no se siga desarrollando la cola, sino que se transforme en una estructura denominada coxis. Mientras que el vello corporal, nosotros sabemos que son aquellas vellosidades que salen a estructuras ¿de qué? Del epidermis. Entonces, estas estructuras son considerados actualmente como órganos vestigiales, así como hablar del apéndice. ¿Qué son los órganos vestigiales? Los órganos vestigiales son aquellos órganos que han perdido gran parte de su función o que ya han perdido por completo. Uno de ellos sabemos que es, por ejemplo, el apéndice. Otro de ellos que vamos a tener es el coxis. Otro de ellos también que vamos a tener es el vello corporal. Porque el vello corporal es producto de las hormonas sexuales, en este caso de los andrógenos sobre todo. Es un desarrollo secundario de las hormonas sexuales. Hay que recordar que las hormonas sexuales son de origen lipídico. Tenemos, por ejemplo, progesterona en el caso de las mujeres y tenemos testosterona
en el caso de los varones. Entonces, ¿qué estructuras de qué tipo son? Son de tipo vestigiales. Muy bien. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Muy bien. Nos dice la número 7. La pared celular de los hongos se caracteriza por presentar, hay que recordar las paredes celulares. Acá vamos a poner pared celular. Y acá vamos a poner una llavecita de los diferentes tipos principales que vamos a encontrar. Vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso de las bacterias. Vamos a encontrar en el caso de las plantas y en el caso de los hongos. En el caso de las bacterias hay que recordar nosotros que las bacterias van a estar compuestos por mureína, o también conocido como péptido glucano o glicano, cualquiera de los dos. En el caso de las plantas nosotros vamos a encontrar la celulosa y también la hemicelulosa. Y en el caso de los hongos, chicos, nosotros vamos a encontrar la quitina. Ahora, ¿dónde también encontramos este tipo de polisacárido? La quitina se encuentra también en el exoesqueleto de los artrópodos. Muy bien. Entonces nuestra respuesta sería la A. Seguimos. Vamos con la número 8. Nos dice, con respecto a los órganos respiratorios, relacionar adecuadamente. Primero acá, recuerden que siempre ustedes cuando nos pidan relacionar, siempre tienen que enfocarse en los más sencillos para que se les haga más fácil ir viendo las alternativas, si es que por A o B motivos no se llegaran a acordar. Por ejemplo, tenemos acá las branquias. Las branquias sabemos que le va a pertenecer a, en este caso, la trucha. Entonces ponemos 1C. Muy bien. Ahora tenemos tráquea. La tráquea, chicos, es característico de ¿qué? Característico de insectos. Ahora, por ejemplo, ¿vemos acá un tipo de insecto? Sí, la mariposa. La mariposa. Muy bien. Ahora, nos dice filotráquea. Filotráqueas, en este caso, es hacer similar característico de los arácnidos. Por ejemplo, el caso de la araña. La araña tiene sus pulmones en forma de libro. Entonces se denomina una respiración filotraqueal. Entonces tenemos la 3, es la D. Y por ende la 4 nos dice pulmón lobulado, o sea, dividido por lóbulos. Es característico de los mamíferos. ¿Quién tenemos acá? Al conejo. Entonces, ¿qué tenemos, chicos? 1C, 2B, 3D y 4A, que nuestra alternativa sería la B. Muy bien, siguiente pregunta, chicos. Nos dice, respecto al desarrollo embrionario, marcar la secuencia correcta. Nosotros primero, cuando se da la fecundación, se forma el cigoto. Luego el cigoto va a pasar un proceso de segmentación para luego formar a la mórula. Luego de la mórula va a seguir desarrollándose hasta formar la blástula. Luego de la blástula, aquella célula va a formar una primera estructura que será una blastocele, y luego seguirse desarrollando hasta formar la gástrula. Luego de la gástrula ya se comienza a desarrollar más hasta dar la primera formación del primer órgano primitivo. Entonces, ¿qué tenemos acá? El orden: cigoto, mórula, blástula y gástrula. Entonces nuestra alternativa correcta sería la C. Muy bien. Pasamos a la pregunta 10, chicos. Nos dice, la molécula que ingresa al ciclo de Krebs es, hay que recordar el ciclo de Krebs, que el piruvato luego pierde un carbono. O sea, en el caso de la respiración anaerobia, sí es el piruvato. Pero en el caso de la respiración aeróbica, ¿qué pasa? El piruvato pierde un carbono en forma de grupo de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué forma? El piruvato, al perder este grupo carbono, va a formar acetilcoenzima A. Bueno, en realidad forma acetilo, pero el acetilo se une a la coenzima A.
y es por eso que la acetilcoenzima A luego ingresa inmediatamente al ciclo de Krebs. Pero ¿con quién se fusiona? O por así decirlo, ¿con quién se une? Con el oxaloacetato. ¿Para qué? Para formar citrato, que es el primer producto del ciclo de Krebs. Muy bien, entonces nos dice la molécula que ingresa al ciclo de Krebs es el acetilcoenzima A, no es el piruvato, por si acaso. Pasamos a la siguiente preguntita. Nos dice la número 11. Del cruce de un gato gris heterocigoto y una gata blanca recesiva se obtiene, nos dice, vamos a determinar los alelos. Primero, alelo A le vamos a poner el dominante, ustedes saben, y el alelo A minúscula sería el recesivo. Entonces nos dice que el recesivo es blanco, y el dominante es el color gris. Entonces nos dice del cruce de un gato gris heterocigoto, o sea, se presentan estos dos tipos de alelos, recuerden, un dominante y un recesivo, y vamos a realizar el cruce con una gata blanca recesiva, o sea, una homocigota recesiva. Recuerden que para que se exprese el carácter recesivo tiene que ser homocigoto. Nosotros lo podemos hacer por tablet Punnett o lo podemos hacer de esta manera, que es un poco más rápida. Recuerden que en un examen de admisión tenemos que calcular el tiempo. Muy bien, tenemos entonces acá, recuerden, propiedad distributiva tipo matemáticas con cada uno. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? Los descendientes. Recuerden, estos de acá son los progenitores, y lo ponemos progenitor. La F1 significa, cuando nosotros veamos F1, nos dice filial 1 o primera descendencia o primera generación. ¿Ya? Realizamos el cruce entonces. A, acá también tenemos así A, y acá se vuelve a repetir los homocigotos. Ahí está nuestra primera descendencia, chicos. Recuerden que cada alelo se va a ir desarrollando dos veces. Va a haber dos veces multiplicación. Muy bien, entonces ¿qué tenemos, chicos? Se producen acá dos heterocigotos y acá dos homocigotos. Entonces, si el total de todo esto es un 100%, ¿yo qué puedo decir? Que 50%, porque es la mitad, son heterocigotos, y el 50%, el otro 50% son homocigotos recesivos. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? De las alternativas nos dice, se produce o se obtiene. ¿Cuál sería nuestra clave? Vemos el 50% es nuestra clave, la única respuesta que concuerda con nuestro desarrollo. Muy bien, seguimos con la pregunta número 12, chicos. Otra de genética. Dice, el cruce de arvejas de semillas lisas origina la descendencia un cuarto de plantas con semillas rugosas. Determina el genotipo de los progenitores. Muy bien, nos dice cruce de arvejas de semillas lisas. Entonces nos dice que las semillas lisas es dominante, lisos, y la A minúscula sería rugosas. Muy bien, entonces ¿qué vamos a tener? Nosotros vamos a tener que nos dice un cuarto de plantas con semillas rugosas. O sea, en la descendencia se va a producir solamente uno con este tipo de alelo. Por eso nosotros deducimos que rugoso es recesivo. Ahora, ¿qué quiere decir? Para que se obtenga un recesivo, sí o sí, los progenitores deben tener un dominante. Entonces ponemos acá dominante, y acá todavía no sabemos. Muy bien. Para que se produzca, chicos, recesivo, ¿qué tenemos que tener? Que los progenitores sí o sí deben ser heterocigotos. Ahí está. Sí o sí deben ser heterocigotos. Vamos a comprobarlo, a ver. Hacemos la multiplicidad, entonces vamos a tener acá primero un homocigoto dominante, luego que vamos a tener, ya hicimos este, ahora hacemos este de acá, ahí está, homocigoto recesivo, ahora hacemos este de acá, chicos, homocigoto recesivo, y ahí está. Entonces cumple, porque miren, esto es un 3/4, estos 3/4 son semillas lisas, y este 1/4 es rugoso. Entonces, ¿cuáles son los genotipos de los padres?
heterocigotos. Nuestra respuesta es la D. Muy bien, chicos, seguimos avanzando con la siguiente pregunta. Pregunta número 13. Nos dice: la hemofilia se caracteriza por la deficiencia de algunos factores de coagulación. Ello significa que en un paciente se puede generar puntos suspensivos de forma espontánea o ante traumatismos pequeños. Muy bien, la hemofilia, chicos, cuando hay un proceso de coagulación, nosotros por ejemplo nos hacemos una herida, ¿qué va a pasar? Cuando hay factores, por se imagina, acá está la piel y hay una pequeña herida, entonces va a intervenir las plaquetas y van a hacer, ¿qué van a hacer? Van a tratar de cubrir esa herida, o sea, van a tratar de cubrir la herida para evitar que siga la salida de sangre. Es por eso que luego se forman las costras. En cambio, cuando se produce la hemofilia, es ya deficiencia de factores de coagulación. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hay hemofilia, no se va a producir los factores de coagulación, o sea, no va a haber el desarrollo de plaquetas. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que la herida va a seguir abierta. La herida va a seguir abierta y por ende va a seguir escapándose la sangre. Entonces, cuando hay heridas así abiertas y sigue saliendo exceso de sangre, ¿qué se produce? Una hemorragia. Entonces, nuestra alternativa sería la hemorragia. Entonces, recuerden, esto es coagulación normal y esto es en caso de hemofilia. Muy bien, recuerden que la hemofilia es un carácter ligado al sexo que se produce por en este caso, genotipo recesivo. Vamos con la 14. Dice: la estructura más resistente del organismo es... Acá sabemos que normalmente es los huesos, nosotros sabemos que es los huesos, pero la estructura más resistente, en este caso, haciendo comparación con los huesos, es el esmalte de los dientes. ¿Por qué? Porque el esmalte de los dientes está compuesto por el 95% de su composición es del mineral más resistente, que es la hidroxiapatita. Ese es el mineral más resistente que está compuesto en nuestro organismo. ¿Y dónde se ubica? En los dientes. Pero ¿en qué lugar? Precisamente en el esmalte de los dientes. Y acá tenemos una imagen que les he colocado en los dientes. Esta parte que es así como decir transparente o algo blanco, esto es el esmalte. Este es el esmalte dental. Pero lo que le da color a nuestros dientes, es la dentina. Eso es el color que le da, por ejemplo, cuando ya a veces hay dientes que están infectados por bacterias, la coloración amarillenta, o cuando, por ejemplo, se produce la caries, produce el cambio de color. Entonces, la estructura más reciente incluso que el tejido óseo es el esmalte dental. Esa es la estructura más resistente del organismo. Muy bien, vamos chicos entonces con la última pregunta que nos dice: marca la estructura que se encuentra en la fosa ilíaca derecha. En el caso de la fosa ilíaca derecha vamos a encontrar al ciego, que es parte en este caso del intestino grueso, y una parte también del intestino delgado. Y vamos a encontrar también al apéndice vermiforme. El apéndice vermiforme, su otro nombre es el apéndice cecal. ¿Y qué es el apéndice vermiforme? Es la continuidad, es la estructura continua del ciego intestinal. Muy bien, entonces nuestra alternativa de la pregunta 15 sería el apéndice cecal, o recuerden su otro nombre, vermiforme, cuando lo vean, vermiforme. Muy bien chicos, espero que les haya parecido entendible la parte del solucionario de este tipo de examen de admisión. Recuerden que hacer estos tipos de examen de admisión, responder estas preguntas, también nos pueden ayudar a ir conociendo conceptos más de temas o puntos precisos de biología para otros tipos de examen de admisión. Recuerden seguirnos siempre en nuestra página de Facebook, Grupo de Estudios CENTIC, y
también estar al tanto del canal de YouTube, que vamos a seguir subiendo desarrollo de preguntas y en este caso seminarios y también solucionarios de exámenes de admisión. Si te gustaría ver otros tipos de desarrollo de preguntas, déjenlo en la caja de comentarios. Recuerden que tenemos también abierto la sección de matemáticas y aparte de ciencias, y muy pronto, como se les estaba mencionando, va a haber más sorpresas en el canal de YouTube. Recuerden suscribirse y dejar sus comentarios. Nos estaríamos viendo en un siguiente video. Cuídense, chicos.